El Zen de Python es un conjunto de principios de software que influyen en la creación de lenguaje de programación Python. Hay 20 principios, de los cuales solo los primeros 19 están escritos textualmente y fueron escritos alrededor de junio de 1999 por Tim Peters. Según Guido von Rossum, el último no fue escrito a modo de broma por parte de Peters. Todos están disponibles para cualquier público y cualquier persona que quiera puede investigarlos y conocerlos. También conocer su significado. Esta colección intenta ser una guía para la creación de código pythónico. A continuación explicaremos cada uno de ellos. Bonito es mejor que feo. La estética es subjetiva, sin embargo, al escribir un código que tenga una buena apariencia, es más legible y más hermoso y pues mucho más atractivo a la vista. Hay varias reglas del propio código, así como reglas que se van adquiriendo con la experiencia y que son propias o personales de cada quien y le pueden dar un mejor aspecto al código, lo cual facilita su lectura. Explícito es mejor que implícito. Esto quiere decir que es muy importante que un código sea explícito para que no requiera de una interpretación extra por parte del lector. Se puede lograr un código explícito mediante el uso de variables intermedias con nombres apropiados, no concatenar funciones, entre otras acciones que lo pueden facilitar o pueden facilitar su entendimiento. Esto con el fin de que sean legibles para cualquier persona, aunque no esté relacionada con el programa. Simple es mejor que complejo. Esto quiere decir que se debe de cuidar que el sistema esté bien implementado. De esta manera, cada parte simple de un sistema complejo podrá ser estudiada de manera simplificada sin necesidad de tanto análisis. Un código simple puede ser muy largo, pero pues fácil de entender. Se debe de escribir una vez, pero se debe de mantener siempre. Complejo es mejor que complicado. En un sistema complejo hay muchas partes independientes conectadas entre sí, pero sin relaciones ocultas entre los componentes. Por otro lado, en un sistema complicado hay elementos simples también, pero que están relacionados estrechamente entre sí y no son independientes, por lo que exige una lógica extra para su entendimiento que lo hace menos conveniente y menos entendible. Plano es mejor que anidado. Si se anidan las sentencias en vez de mantenerlas lo más planas posibles, lo más probable es que se merme la capacidad del lector de comprender el código, así como también se puede presentar cansancio por parte del lector. Es por eso que el anidamiento suele ser sinónimo de complejidad extra. Lo plano es mucho más entendible y directo al punto. Disperso es mejor que denso. Es preferible usar más líneas de código que pegar un solo código en una línea completa, ya que esto puede hacer que se pierda el foco del lector. Es muy recomendable que haya espacios entre los bloques lógicos, lo cual, aparte de facilitar su lectura, hace que sea un código más estético y más comprensible. El séptimo principio es la legibilidad importa. Y es que lo que quiere decir es que nosotros como programadores desarrollamos códigos que tienen miles de líneas, este se lee cientos de veces. Lo que quiere decir es que elijamos de la mejor manera posible el nombre de las variables, separemos las funciones que ocupamos para tener un control de flujo claro. Por ejemplo, cuando un programador debe agregar o modificar algo del código, este tiene que volverlo a leerlo y será más fácil si el código es legible. El siguiente principio es los casos especiales no son lo suficientemente especiales para romper las reglas, es decir, no se deben de saltar o omitir alguna por ninguna razón. Siempre se deben de cumplir, por algo estas se crearon para facilitar y mejorar los códigos. Como por ejemplo es poder encontrar una solución al problema sin tener que omitir alguna de ellas. Y es cuando entra en dilema con el siguiente principio, que es la practicidad vence a la pureza, ya que en ocasiones queremos escribir el código más puro sin saltarnos alguna regla, pero esto conlleva a que se tarde una eternidad en ejecutarse. Por eso es importante encontrar un equilibrio entre la practicidad e importante y la pureza. Un ejemplo es el trabajo en casa. Para tener Python desde casa, los programadores emplearon la practicidad. El otro principio es, los errores nunca deberán de ocurrir silenciosamente. Cuando uno trabaja bajo presión solemos ocultarlos o tomar medidas drásticas, pero eso no es para nada profesional.
Si hay un error debe ser visible para poder arreglarlo. Ejemplo, cuando una ambulancia enciende su sirena es porque hay una emergencia. Esta hace ruido. Otro de sus principios es a no ser que se silencien explícitamente. Este va de la mano con lo anterior. Es que hay excepciones cuando los errores no son de gran impacto para el código, es decir, no los perjudica, pero siempre deben ser expresados. Utilizando el ejemplo de la ambulancia, hay ocasiones en las que estas no encienden su sirena, ya que estas siguen un patrón de cuándo encenderla y cuándo no. El siguiente principio es, en el caso de la ambigüedad, rechazar la tentación de adivinar. Expresa que es mucho mejor tener claro que estás construyendo, definir y comprobar el comportamiento del código. Ejemplo, cuando estás haciendo una base de datos y no sabes la intención del usuario, y es donde se crea una ambigüedad. Pero en el caso de Python, el creador de Python lo que quería es tratar de disminuir esa ambigüedad. El otro principio es, debería de haber una y preferiblemente solo una forma obvia de hacerlo. Esto es para que sea más fácil entender los códigos. Si la forma de afrontar el problema no parece obvia, quizás no sea la correcta y se debe seguir pensando en otra opción. Un ejemplo es solo tener pocas maneras de escribir la misma cosa, pero solo una debería de ser la correcta. El siguiente zen nos dice que aunque la forma no parezca obvia a la primera, a no ser que seas holandés. Esto nos hace referencia al creador de Python, Guido van Rossum, pues el programador holandés que creó Python. Pues este se nos dice pues que no vas a afirmar que conoces más Python que el mismo creador, ¿no? Y pues no se puede dar un ejemplo, simplemente es una continuidad de la oración del zen anterior que tenemos. El siguiente zen que tenemos nos dice, ahora es mejor que nunca. ¿A qué nos hace referencia esto? A que nunca hay que planificar demasiado una cosa antes de, pues, de presentarla, ¿no? Es mejor presentarla y con el tiempo ir mejorando lo que se presentó. ¿Esto por qué? Porque tanto la procrastinación como la planificación excesiva son iguales a no hacer nada. Un ejemplo podemos poner es que tú tienes un trabajo final que entregar a tu universidad y por planificarlo demasiado, por estar pensando ideas y algo, no has hecho ni siquiera, no sé, un intento por realizar tu trabajo, tu proyecto, y entonces al final de cuentas con el tiempo no te va a dar tiempo de entregarlo y no vas a entregar nada. Es mejor que no lo planifiques demasiado, como lo vayas pensando, lo vayas ejecutando y conforme a la ejecución de tu proyecto lo vayas mejorando, vayas cambiando cosas. Y con esto nos vamos al siguiente zen que nos conlleva de la mano con el anterior, que nos dice que aunque nunca es a menudo mejor que ahora mismo. A ver, el zen anterior no nos está diciendo que la planificación sea inútil. Claro que no. Pero en este contexto es mejor no hacer las cosas al momento, sino tener una planificación antes, pero no una planificación excesiva. Porque como he dicho, planificación excesiva es similar a la procrastinación, que es igual a no tener nada. Pongamos de ejemplo muy sencillo. Vas a hacer una fiesta y en el mero día, o un día, o digamos que en el mero día quieres correr la voz, invitar a todos, preparar la comida, las bebidas que quieres servir. No creo que te vaya a salir tan bien la fiesta como lo esperes. Es mejor que lo planifiques desde antes, o mejor que nunca lo hagas. O sea, no lo vayas a hacer al momento porque pues luego los contratiempos juegan en contra, precisamente, y todo sale mal. Y nuestro siguiente zen nos dice que si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que si la implementación es complicada, definitivamente pues no es simple, valga la redundancia. Entonces, esto significa que no estamos cerca de un borrador final, lo que significa que no es bueno publicarlo como tal. O sea, en pocas palabras, si lo que quieres hacer no lo puedes explicar, si ni siquiera tú lo puedes explicar, es una mala idea, porque precisamente no le entiendes ni tú mismo. Esto lo pongo un ejemplo, ¿no? Hay que suponer que en un examen quieres copiarle, quieres hacer un plan con tus compañeros, con tus amigos, en pasarse la respuesta entre ustedes,
pero no tienen una idea clara de cómo lo van a hacer. No saben si con señas, con sonidos, o aventándose papeles. O sea, no tiene nadie una idea de cómo hacerlo y no saben cómo, o sea, no sabe uno o el de la idea principal cómo explicárselo a los demás. Es una mala idea hacerlo porque al final de cuentas si lo descubren van a hacer trampa y todo va a valer. Ahora lo que nos conlleva al siguiente zen y penúltimo es si la implementación es fácil de explicar, es una buena idea. Totalmente lo contrario. Si tú sabes explicar una idea que tienes o sabes cómo vas a desarrollar algún proyecto o algo, en este caso pues algún algoritmo, es una buena idea porque ya tienes en claro qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Volvemos al caso anterior de copiar el examen. Supongamos que soy el de la idea principal de copiar el examen y en el examen, bueno, no en el examen, sino que yo tengo tengo una idea de que yo tengo unos mini micrófonos que le puedo poner a cada uno de mis compañeros para que por ahí nos podamos comunicar. Como ya tengo la idea y se las puedo explicar fácilmente a mis compañeros, es una buena idea, porque al final de cuentas sabemos lo que vamos a hacer y puede que nuestro plan sea un éxito. Y el último zen nos dice que los espacios de nombre o space name son una buena idea. Usemos más de ellos. Bueno, un espacio de nombres es un conjunto de símbolos que se utilizan para organizar objetos de varios tipos, de modo que estos mismos objetos se puedan nombrar con nombres únicos. Esto nos incita a ocupar estos space names. Esto nos sirve para tener un algoritmo escrito pues más organizado y más fácil de entender. Gracias por su atención, profesor.